El comienzo de la sabiduría es el silencio. Practicar el silencio es uno de los métodos para equilibrar tu ser profundo, conservar la energía, preservar tu salud física, mental y espiritual. La sabiduría del silencio comienza con el simple hecho de mantenerte callado y oír tu diálogo interior, evaluando si es útil, si es constructivo y fundamentado. Cuando cumple con estas características, el silencio hará parte de tu aprendizaje. Este es el silencio donde aprendes. Date un espacio en este momento. Guarda silencio. Deja que te invadan los ruidos alrededor tuyo. Deja que todos tus pensamientos pasen sin detener ninguno. Ahora sí, escucha el silencio y regocíjate en la alegría de simplemente oír el silencio y saber que perteneces a este momento, a este espacio, a esta vida y tienes mucho que agradecer. Si al cerrar tus ojos, tu mente está en silencio, la puerta está abierta para conocer la realidad que te anima a vivir, esa única realidad que llena tu alma de luz y claridad. El silencio es la atmósfera que el amor necesita para que tu alma brille. El silencio en un lado y el amor en el otro le dan alas a tu corazón. Esa belleza y esa armonía han sido perdidas debido a la ira, al orgullo. Esto es lo que significa la falta de silencio. Todas las preguntas están listas para ser respondidas sin importar qué profundas sean. Simplemente entra en la paz del silencio. Calma ese mar de deseos, ese mar de ilusiones. Deja que la calma te invada. Deja que el silencio te posea. En ese momento, lo viejo desaparece y lo nuevo nace en ti. Recuerda que el silencio es el vientre de donde nacen los sabios. Si deseas adquirir sabiduría, vuelve a nacer en medio del silencio. Solo así encontrarás tu razón de ser, la razón por la cual has nacido. Hay millones de almas en el mundo que no pueden soportar el silencio. Tienen que tener ruido y acción constantes a su alrededor. Se encuentran inquietas por dentro y por fuera. Sin embargo, los tiempos de paz y quietud son muy valiosos en un mundo de agitación. Búscalos, encuéntralos y permanece en ellos. Comenzarás ahora mismo a ver lo mejor en tu interior. Haz que salga así lo mejor de ti. Está en lo más profundo de tu ser, pero ha quedado tan oculto que te resulta difícil de ver. Todo lo que necesitas está en tu interior, esperando a revelarse y desplegarse. Todo lo que has de hacer es guardar silencio y tomarte el tiempo de buscar lo que está en tu interior. Lo encontrarás con toda seguridad. La respuesta está ahí. Sé paciente y todo te será revelado a su debido tiempo. Cuando estás en sintonía con la vida, te encontrarás haciendo todo en el momento justo. Los tiempos de paz y silencio son vitales, aunque a veces no te des cuenta de ello. Así que el silencio es tu mejor aliado. Habla simplemente cuando sea necesario. Piensa lo que vas a decir antes de abrir la boca. Sé breve y preciso, ya que cada vez que dejas salir una palabra por la boca, dejas salir al mismo tiempo una parte de tu energía. De esta manera, aprenderás a desarrollar el arte de hablar sin perder energía. Nunca hagas promesas que no puedas cumplir. No te quejes y no utilices en tu vocabulario palabras que proyecten imágenes negativas, porque se producirá alrededor de ti todo lo que has fabricado con tus palabras. Si no tienes nada bueno, verdadero y útil que decir, es mejor quedarse callado y no decir nada.
Aprende a ser como un espejo. Escucha y refleja la energía. El universo mismo es el mejor ejemplo de un espejo que la naturaleza te ha dado, porque el universo acepta sin condiciones tus pensamientos, emociones, palabras, acciones y envía el reflejo de tu propia energía bajo la forma de las diferentes circunstancias que se presentan en tu vida. Si te identificas con el éxito, tendrás éxito. Si te identificas con el fracaso, tendrás fracasos. Así puedes observar que las circunstancias que vives son simplemente manifestaciones externas del contenido de tu habladuría interna. Aprende a ser como el universo, escucha y refleja la energía sin emociones densas y sin prejuicios, porque siendo como un espejo, sin emociones, aprendes a hablar de otra manera, con el poder mental tranquilo y en silencio, sin darle oportunidad de imponerse con sus opiniones personales y evitando que tenga reacciones emocionales excesivas. Simplemente permite una comunicación sincera y fluida. No te des mucha importancia y sé humilde, pues cuanto más te muestras superior, inteligente, más te vuelves prisionero de tu propia imagen y vives en un mundo de tensión e ilusiones. Sé discreto, preserva tu vida íntima. De esta manera te liberarás de la opinión de los otros y llevarás una vida tranquila volviéndote invisible, misterioso, indefinible, insondable. Ayuda a los otros a percibir sus cualidades, a percibir sus virtudes, a brillar. Ten confianza en ti mismo. Preserva tu paz interna, evitando entrar en la provocación y en las trampas de los otros. No te comprometas fácilmente. Si actúas de manera precipitada, sin tomar conciencia profunda de la situación, te vas a crear complicaciones. La gente no tiene confianza en aquellos que muy fácilmente dicen sí, porque saben que ese famoso sí no es sólido y le falta valor. Toma un momento de silencio interno para considerar todo lo que se presenta y toma tu decisión después. Así desarrollarás la confianza en ti mismo y la sabiduría. Si realmente hay algo que no sabes o no tienes la respuesta a la pregunta que te han hecho, acéptalo. El hecho de no saber es muy incómodo para el ego porque le gusta saber todo, siempre tener razón y siempre dar su opinión muy personal. En realidad, el ego no sabe nada, simplemente hace creer que sabe. Evita el hecho de juzgar y de criticar. Sé imparcial y sin prejuicios. No critiques a la gente. Ten una compasión infinita. Cada vez que juzgas a alguien, lo único que haces es expresar tu opinión muy personal, y esta es una pérdida de energía. Es puro ruido. Juzgar es una manera de esconder tus propias debilidades. El sabio tolera todo y no dirá ni una sola palabra. Recuerda que todo lo que te molesta de los otros es una proyección de todo lo que todavía no has resuelto de ti mismo. Deja que cada quien resuelva sus propios problemas y concentra tu energía en tu propia vida. Ocúpate de ti mismo, no te defiendas. Cuando tratas de defenderte, en realidad estás dándole demasiada importancia a las palabras de los otros y les das más fuerza a su agresión. Si aceptas el no defenderte, estás mostrando que las opiniones de los demás no te afectan, que son simplemente opiniones, que no necesitas convencer a los otros para ser feliz. Tu silencio interno te vuelve impasible. Haz regularmente un ayuno de la palabra para volver a educar al ego que tiene la mala costumbre de hablar todo el tiempo. Practica el arte de no hablar. Toma un día a la semana para abstenerte de hablar, o por lo menos algunas horas en el día según lo permita tu organización personal. Progresivamente,
desarrollarás el arte de hablar sin hablar y tu verdadera naturaleza interna reemplazará tu personalidad artificial, dejando aparecer la luz de tu corazón y el poder de la sabiduría del silencio. Gracias a esta fuerza, atraerás hacia ti todo lo que necesitas para realizarte y liberarte completamente. Pero hay que tener cuidado de que el ego no se inmiscuya. El poder permanece cuando el ego se queda tranquilo y en silencio. Si tu ego se impone y abusa de este poder, el mismo poder se convertirá en un veneno y todo tu ser se envenenará rápidamente. Quédate en silencio, cultiva tu propio poder interno, respeta la vida de los demás y de todo lo que existe en el mundo. No trates de forzar, manipular y controlar a los otros. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son, o lo que tienen la capacidad de ser. Dicho en otras palabras, vive siguiendo la vida sagrada.